Hola a todos, vamos a continuar con las aplicaciones del teorema de punto fijo. Hoy vamos a ver un problema que tiene que ver con ecuaciones diferenciales, es el problema de Cauchy, y vamos a ver una prueba del teorema de Picard-Lindelof que básicamente aborda la existencia y unicidad de problemas con valores iniciales, problemas diferenciales con valores iniciales. Entonces, empezamos. Empezamos con el problema de Cauchy. Es una aplicación más del teorema de punto fijo de Banach, y la próxima clase veremos una última aplicación. Con eso terminaríamos el tema de puntos fijos. Entonces, vamos a revisar un poco qué es un campo vectorial. Entonces, si tenemos un abierto en Rn omega, un campo vectorial es una función continua de omega en Rn. Los campos vectoriales se utilizan a menudo en física para hacer modelos de cosas que cambian en el tiempo. Por ejemplo, la velocidad de un líquido que fluye, la intensidad o la dirección de una fuerza, se miden con campos vectoriales. Podemos hacer campos vectoriales en biología también, considerando cómo cambian un par de poblaciones que están interactuando, tres poblaciones que están interactuando, ¿no? Vamos a considerar campos vectoriales continuos en el tiempo, es decir, funciones continuas que van a tomar un intervalo real, cruz un pedazo del plano y van a ir a dar al plano. El conjunto AB puede ser infinito. Dado un tiempo inicial t0 en AB y una posición inicial x0 en omega, nos preguntamos si existe una trayectoria en omega tal que u de t0 igual a x0, cuya velocidad es u' de t en cada tiempo, sea precisamente nuestro campo dado con anterioridad, ¿no? Es decir, dado un campo vectorial, cuando existe una trayectoria, una curva continua que tal que su campo tangente, el campo tangente a la curva es el campo vectorial dado con anterioridad, ¿no? Si se fijan, lo único que estoy diciendo es la pregunta de si existe una solución a un problema de ecuaciones diferenciales con valores iniciales. Estos son dos ejemplos de campos vectoriales. Este es el menos yx, ¿no?, alrededor del 0. Lo único que hace es dar vueltas y vueltas. Y este de acá es el x menos y, x más y, que son una especie de espiralillas ahí, o de rayos. Entonces vamos a hacer una definición. Una solución al problema de Cauchy planteado, es decir, al que dice la derivada de una función es el campo vectorial con una cierta condición inicial dada, es una función diferenciable u de j en omega, definida en un subintervalo de AB que contiene a t0 y que satisface que u' en t es chi de t y ut para todo t en j. Es decir, me basta que se cumpla en un pedacito del abierto. El punto t0x0 se llama condición inicial. Entonces empezaremos mostrando que el problema de Cauchy es equivalente a una ecuación integral que va a ser esta de aquí. Este vector son componentes es un vector cuyas componentes son las integrales de las componentes de la función f.
Eh, entonces vamos a probar el lema. Tomamos U de T0 menos delta a T0 más delta en omega, una solución del problema de Cauchy. Y va a ser solución si y solo si U es continua y satisface esta ecuación integral. Esta no es X sino chi. Chi de S, U de S. Entonces esta afirmación es inmediata del teorema fundamental del cálculo aplicado a cada componente. Entonces si U es la UI y chi es chi I, entonces UI es continua y UI es la integral de chi I S US ds más la condición inicial en su iésima coordenada, ¿no? ¿Eso por qué? Pues porque U', como U es solución, entonces U' es chi. Esto sí solo si UI es continuamente diferenciable y satisface esta cosa de aquí, que es la condición de ser una solución para el problema de Cauchy, ¿no? Entonces es equivalente pensar el problema de Cauchy así que pensar el problema de Cauchy con esta formulación, con esta ecuación integral. Entonces vamos a llamarle B barra de X0 delta a la bola cerrada con la norma usual en Rn. Vamos a definir Lipschitz continuidad en la segunda variable para una función como la que nos está ocupando ahorita. Si para cada t0 en el intervalo temporal y x0 en omega existen delta 0 y c mayor que 0 que dependen de t0 y de x0, tales que el intervalo cerrado está completamente metido en AB y la bola cerrada con centro en x0 y radio delta 0 está completamente metida en omega. Y la norma de chi en tx1 y en tx2 es menor que c por x1 menos x2, ¿no? Es decir, si consideramos fija la t, entonces tenemos regalado la condición de Cauchy para la segunda variable. En adelante suponemos que la chi es localmente Lipschitz continua en omega, ¿no? Las cosas que provienen de omega. Para la condición inicial T0 x0 escogemos delta 0 mayor que 0 y c mayor que 0 como la definición está de arriba y m mayor que 1 tal que la norma de la chi en tx sea menor o igual que m, es decir, van a estar acotados. Y escogemos delta que sea bien 0 o bien el mínimo de 1 entre c o raíz de 5 sobre 15. Ese fue un truco. Ahora definimos x mayúscula como las funciones u continuas del intervalo t0 menos delta, t0 más delta a Rn, tal que la norma infinito de u menos x0 es menor o igual que delta m. x0 es la función constante con valor x0 y la norma infinito de u pues es la que hemos estado trabajando. Aquí es t0 menos delta y t0 más delta. Esta pues es la norma uniforme y ya habíamos visto que cualquier espacio de funciones continuas sobre un cerrado es un espacio de Banach. Entonces le damos a x la métrica inducida por la norma infinito, la norma uniforme. Entonces vamos a probar este lema. Primero, esas
esa X es un espacio métrico completo, y si U es una función continua sobre ese intervalo cerrado, entonces UT se va a quedar en omega para todo tiempo en el intervalo. La primera parte, pues X no es más que la bola cerrada con centro en la función constante x0 y radio delta m en el espacio de funciones continuas con la norma uniforme, y entonces X es un cerrado en un completo y por lo tanto es un completo. Ahora, si U está en X, entonces la norma infinito de U menos X0 es delta M, y eso es menor o igual que delta M, y eso es menor que delta 0 para toda T en el intervalo. En consecuencia, la UT pues va a estar metida en la bola con centro en X0 y radio delta 0, que está completamente contenida en omega para todo T. Para cada U en X definimos la función phi U, que toma valores en el intervalo y va a dar a Rn, y le llamamos phi U de T igual a la integral de la chi de S U de S de S más X0. El integrando este de acá está bien definido, porque de acuerdo al lema anterior U está en omega para todo S acá, y vamos a requerir probar, aunque no la voy a probar hoy, la siguiente desigualdad. Entonces, para cualquier función continua se cumple que la norma de la integral de f es menor o igual que la norma de b menos a por la norma infinito de f. Esa la vamos a usar y la probaré en un siguiente video. Ahora probaremos que phi es una función de x en x. Entonces phi u está en x para todo u en x. Por el teorema fundamental del cálculo, la y-ésima función componente de phi u, que no es más que esta integral de acá, es continuamente diferenciable, y en particular phi u es continua en el compacto. Ahora, usando el lema anterior, tenemos además que la norma de phi u de t menos x0, que no es más que la norma de la integral de la chi, es menor o igual que t menos t0 por m, que es menor o igual que delta m, y en consecuencia u se quedó atrapada en x, en la bola x. Y ahora sí tenemos todo para probar el teorema de Picard-Lindelof. Entonces tomamos una función chi continua y localmente Lipschitz en la segunda variable. Entonces, dados t0 en AB y x0 en omega, existe delta mayor que 0, tal que el problema de Cauchy, es decir, el problema de condiciones iniciales, tiene una solución única en el intervalo t0 menos delta y t0 más delta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de probar que la phi es una contracción en el espacio completo X, y con eso terminamos. Entonces, el lema anterior nos asegura que phi es una función de x en x, es una transformación. Obsérvese que u en x satisface la ecuación integral, que dimos, si solo si phi u de t es la integral de chi s u s de s más x0, y eso es igual a u de t. Es decir, si solo si u es un punto fijo de phi de x en x, ¿no? Entonces es equivalente mostrar que es una solución si mostramos que es un punto fijo. Entonces vamos a probar que phi es una contracción en x. Tomamos dos puntos en x
Y obtenemos que para toda t en el intervalo cerrado se cumple que la norma de la diferencia es la norma de las integrales, que las podemos meter en una sola integral. Estas son las chis. Chi. Y esto a su vez es menor o igual que t menos t0 por el máximo de los valores de la chi. Porque aquí estamos tomando la norma infinito. Esto es menor o igual que t menos t0 por el máximo de c por la diferencia de us menos bs. Y delta por c, eso es menor o igual que delta por c por la norma infinito de u menos b. Entonces, la diferencia de las phi en u y phi en b es menor o igual que delta por c por la norma de u menos b infinito. Entonces, tenemos esta desigualdad. Como hemos elegido delta, tal que delta c sea menor que 1, se tiene que phi es una contracción. Como x es completo, el teorema de Banach nos asegura que phi tiene un único punto fijo, es decir, existe una única u estrellita que satisface la ecuación integral esta, y es la solución única del problema de Cauchy en el intervalo t0 menos delta, t0 más delta. Se puede extender esa solución, pero eso ya no es una aplicación estricta del teorema del punto fijo de Banach. Ok, entonces con eso terminamos el día de hoy. Si se fijan, es una versión bastante débil del teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales, pero la versión más fuerte también se puede resolver, también se puede probar con una aplicación del teorema del punto fijo. Con eso terminamos hoy y nos vemos mañana.